Hay un metal que literalmente se traga al hidrógeno, casi 900 veces su propio volumen, sin romperse, sin quejarse, sin dejar rastro visible. Y cuando los científicos miran dentro de su estructura para entender qué está pasando ahí adentro, encuentran algo que no deberían encontrar. Algo que la física conocida no alcanza a explicar del todo. Y eso, amigos, lleva décadas quitándole el sueño a algunos de los investigadores más serios del planeta. Yo llegué a esta historia por un camino bastante indirecto. Estaba leyendo sobre materiales usados en síntesis farmacéutica, algo bastante técnico y aparentemente aburrido, cuando apareció una referencia a un experimento que terminó en escándalo internacional. Un experimento donde dos científicos respetados anunciaron al mundo que habían logrado algo que se consideraba físicamente imposible. Y en el centro de ese experimento, como siempre, silencioso y discreto, estaba este metal, el paladio, número 46 en la tabla periódica. Un metal que la mayoría de la gente no sabría nombrar, aunque lo llevara encima todos los días. Lo que me enganchó no fue el escándalo en sí, sino lo que vino después. Porque normalmente cuando la ciencia refuta algo, lo cierra. Pone un sello, archiva el caso y sigue adelante. Pero con el paladio eso no pasó. 35 años después del experimento más ridiculizado de la historia reciente de la física, hay equipos financiados por empresas tecnológicas de primer nivel que siguen intentando entender qué ocurre exactamente cuando este metal absorbe hidrógeno en ciertas condiciones. No porque crean en milagros, sino porque los datos siguen siendo incómodos. Antes de entrar en eso, necesito que entiendas de qué tipo de metal estamos hablando. Porque el paladio no es simplemente raro o caro. Es raro de una manera que no tiene comparación directa en la naturaleza. Tiene propiedades que parecen diseñadas a propósito, como si alguien hubiera construido un material específicamente para ciertas funciones que la humanidad tardaría siglos en necesitar. Y esa sensación, esa de que el material llegó antes que su propio uso, es algo que aparece una y otra vez en su historia. El paladio pertenece al grupo del platino. Es plateado, relativamente ligero para ser un metal de ese grupo, dúctil, resistente a la corrosión. Puedes laminarlo. Puedes convertirlo en hilo, puedes trabajarlo sin que se quiebre. Pero ninguna de esas características es lo que lo hace verdaderamente singular. Lo singular es su estructura interna. Su red cristalina tiene una geometría que crea espacios vacíos entre los átomos. Y esos espacios son exactamente del tamaño adecuado para que los átomos de hidrógeno entren, se instalen y se queden. No como una reacción química violenta, como si entraran en casa. Y eso cambia todo. Porque a partir de ahí, el paladio deja de ser simplemente un metal y empieza a ser algo más parecido a un sistema. Un sistema con comportamientos que dependen de cuánto hidrógeno tiene adentro, de cómo está distribuido, de la temperatura y la presión del entorno. Un sistema que lleva décadas generando preguntas que todavía no tienen respuesta limpia. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo química. Es una historia sobre los límites del conocimiento y sobre lo que pasa cuando un material se niega a comportarse exactamente como la teoría predice. Amigos, si este tema te está enganchando tanto como a mí cuando lo descubrí, suscríbete
y dale like al video. Eso ayuda muchísimo a que más gente llegue a estas historias. Hay un dato concreto sobre la capacidad de absorción del paladio que la primera vez que lo lees tienes que releerlo porque parece un error tipográfico. Un volumen determinado de paladio sólido puede absorber hasta 900 veces ese mismo volumen en hidrógeno gaseoso. No 90, 900. Si pones un cubo de paladio en una atmósfera de hidrógeno, ese metal empieza a respirar. Literalmente empieza a inhalar gas hasta saturarse. Y al final contiene en su interior una cantidad de hidrógeno que ocupa 900 veces el espacio que ocupa el propio metal. Y cuando termina el proceso, el cubo sigue siendo un cubo. Ligeramente más grande, sí, pero intacto, sin grietas, sin deformaciones visibles, como si nada hubiera pasado. Para entender por qué eso es extraordinario, hay que pensar en lo que le ocurre a otros metales cuando el hidrógeno entra en su estructura. En la mayoría de los casos, el resultado es catastrófico. El hidrógeno fragiliza el metal desde adentro, debilita los enlaces entre átomos y eventualmente provoca microfisuras, roturas, fallo estructural. Es un problema tan conocido en ingeniería que tiene nombre propio y es responsable de accidentes industriales graves. El hidrógeno destruye los metales, excepto al paladio. Al paladio lo expande levemente y lo deja en paz. Esto ocurre porque la red cristalina del paladio tiene una geometría muy específica. Es cúbica centrada en las caras, igual que el oro o el cobre. Y esa geometría genera dos tipos de espacios intersticiales entre los átomos: espacios octaédricos y tetraédricos. Los átomos de hidrógeno, que son los más pequeños que existen, encajan en esos espacios de manera casi perfecta. No fuerzan la estructura, se adaptan a ella. Y la estructura se adapta a ellos. Es una convivencia tan eficiente que resulta casi desconcertante. Pero lo que realmente hace que los físicos se sienten incómodos en su silla es lo que ocurre cuando el paladio está completamente saturado de hidrógeno y se analizan las condiciones en el interior de esa red cristalina. Los átomos de hidrógeno dentro del paladio no se comportan igual que fuera. Están comprimidos, confinados, rodeados por un entorno electrónico completamente distinto al que tendrían en estado libre. Y en esas condiciones, ciertos comportamientos cuánticos que normalmente son demasiado pequeños para importar empiezan a ser relevantes. ¿Cuánto de relevantes? Esa es la pregunta que sigue abierta. Esa es la pregunta que convirtió un experimento de laboratorio en el mayor debate científico de las últimas décadas. Y de eso vamos a hablar ahora. Dos científicos con décadas de carrera, con publicaciones en revistas de primer nivel, con el respeto ganado de sus comunidades académicas, se pararon frente a un micrófono y dijeron que habían conseguido una reacción nuclear a temperatura ambiente. No en una instalación gigante, no con equipos que cuestan lo que cuesta un hospital. En un laboratorio normal, con corriente eléctrica, agua pesada y un electrodo de paladio. Y el mundo les creyó. Durante semanas, el mundo entero les creyó. Voy a contarte exactamente cómo pasó eso, porque la historia no es simplemente la de dos científicos que se equivocaron. Es la historia de cómo una propiedad real y verificable del paladio, esa capacidad de absorber hidrógeno que describí antes,
abrió una puerta a una interpretación que resultó ser errónea, pero que durante meses pareció completamente razonable. Eso es lo que hace que este caso sea distinto a un fraude simple. No hubo engaño intencional. Hubo un error genuino en un territorio donde la realidad ya era suficientemente extraña como para confundirse. Los dos investigadores, a quienes voy a llamar Arenas y Solís para esta historia, llevaban años trabajando con electroquímica. Arenas era europeo, con una reputación construida durante décadas en el campo de los electrodos y las reacciones en interfaz metal y líquido. Solís era su colaborador norteamericano, jefe de departamento en una universidad importante. Ninguno de los dos era un charlatán. Eso es fundamental para entender lo que pasó. Cuando saturaron un electrodo de paladio con deuterio, que es el isótopo pesado del hidrógeno, detectaron algo que sus instrumentos no deberían haber detectado. El sistema producía más calor del que consumía en electricidad. Y además, sus sensores registraron señales que en condiciones normales solo aparecen en reacciones nucleares. Para ellos, la explicación más coherente con los datos que tenían era que algo nuclear estaba ocurriendo dentro de la estructura del paladio. Y anunciaron eso al mundo. Lo que vino después fue un caos ordenado. Cientos de laboratorios en todo el planeta intentaron repetir el experimento siguiendo sus instrucciones. La mayoría no obtuvo nada. Algunos obtuvieron resultados parciales que luego no pudieron reproducir de manera consistente. Los físicos nucleares fueron los más directos. Señalaron que si hubiera fusión nuclear real, las emisiones de partículas serían imposibles de ocultar. Y esas emisiones no aparecían. O aparecían al nivel del ruido de fondo, que es como decir que no aparecían. El análisis posterior mostró que las mediciones de calor tenían errores de calibración en las celdas electroquímicas. El exceso de energía que Arenas y Solís habían interpretado como anomalía nuclear estaba dentro del margen de error de sus instrumentos. No era fusión. Era un error de medición amplificado por la esperanza de haber encontrado algo extraordinario. La comunidad científica cerró el caso en cuestión de meses. Arenas perdió una reputación que había construido durante toda su vida profesional. Solís abandonó el mundo académico completamente. Fue demoledor para ambos. Pero aquí viene la parte que nunca se menciona en los resúmenes rápidos de esta historia. El caso no se cerró del todo, porque el error de calibración explicaba el exceso de calor, pero no explicaba todo. Había anomalías menores en el comportamiento del paladio saturado de deuterio que los instrumentos modernos seguían registrando sin que la electroquímica estándar pudiera dar una cuenta completamente limpia de ellas. No eran fusión nuclear, pero tampoco eran ruido. Y eso, para ciertos investigadores, era suficiente para seguir mirando. 35 años después, un consorcio financiado por una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo reunió un equipo internacional para intentar reproducir los efectos originales con equipos de precisión que Arenas y Solís jamás tuvieron. Los resultados fueron publicados en una de las revistas científicas más importantes del planeta. Conclusión oficial: ninguna evidencia convincente de fusión nuclear a baja energía. Pero en el mismo texto,
los autores admitieron algo que raramente se cita. Ciertas anomalías durante la saturación del paladio con deuterio no pueden explicarse completamente dentro del marco de la electroquímica convencional. Si fuera un error común, ya estaría explicado y archivado. Así funciona la ciencia. Los errores se cierran. Este no se ha cerrado del todo. Y eso nos lleva directamente a preguntarnos, ¿cómo llegó este metal a nuestras manos en primer lugar? Porque esa historia es igual de retorcida. Imagina que descubres algo completamente nuevo, algo que ningún ser humano ha visto antes, y tu primera decisión es no decírselo a nadie y empezar a venderlo en secreto. Eso es exactamente lo que hizo el hombre que aisló el paladio por primera vez. Su nombre era Carrington, y no era un académico de universidad ni un químico de corte real. Era un empresario de la ciencia. Compraba minerales en bruto, los procesaba en su laboratorio privado y vendía los materiales purificados a industrias y joyeros. La química como negocio, mucho antes de que eso fuera algo normal. Un día, mientras procesaba un lote de mineral de platino traído desde América del Sur, notó un residuo que no encajaba. Un sedimento que no correspondía a ningún elemento conocido en ese momento. Un metal plateado, dúctil, con una densidad y un punto de fusión distintos al platino, distinto a todo lo que había en los libros. Carrington podría haber publicado el descubrimiento inmediatamente. Eso era lo que hacían los científicos. Eso era lo que se esperaba de ellos. En cambio, pasó varios meses purificando ese material hasta obtener una cantidad pequeña, pero suficiente, y luego empezó a venderlo de forma anónima a través de intermediarios, presentándolo simplemente como un nuevo tipo de plata de origen desconocido. Sin nombre, sin firma, sin explicación. Durante meses, los químicos más importantes de Europa circularon muestra de ese material de laboratorio en laboratorio, intentando entender qué era. El debate fue intenso. Un químico francés que trabajaba en Londres, al que voy a llamar Bertrand, compró varias muestras, realizó su propio análisis y publicó una conclusión formal. Según Bertrand, el material no era un elemento nuevo. Era una aleación de platino y mercurio, un compuesto artificial, no un descubrimiento elemental. Carrington leyó esa publicación. Sabía perfectamente que Bertrand estaba equivocado. Sabía que tenía en sus manos la prueba definitiva de que era un elemento nuevo. Y no dijo nada. Dejó que Bertrand publicara su error sin corregirlo. Dejó que el debate siguiera abierto durante meses más. Solo cuando consideró que el momento era el adecuado para sus intereses comerciales, reveló públicamente la naturaleza del metal y le dio nombre, eligiendo el de un asteroide recién descubierto por un astrónomo alemán. Lo que nadie menciona casi nunca es que ese mismo año, del mismo mineral de platino, del mismo proceso de purificación que mantenía en secreto, Carrington aisló otro elemento completamente distinto. 2 elementos nuevos en 12 meses, del mismo material, con el mismo método. Y ese método, la tecnología concreta que usaba para procesar el mineral, no la publicó hasta pocas semanas antes de morir, más de 2 décadas después. Guardó el secreto durante todo ese tiempo, mientras seguía siendo el único en el mundo capaz de producir esos materiales con esa pureza.
Pensaba exactamente como el fundador de una empresa tecnológica que protege su código fuente, solo que vivió 2 siglos antes y trabajaba con ácidos en lugar de algoritmos. Y el metal que guardó con tanto celo resultó ser uno de los más extraños que la naturaleza ha producido, porque no llegó aquí de la manera en que llegan la mayoría de los elementos. El paladio que existe en la corteza terrestre no debería estar ahí. Según todos los modelos de formación planetaria, cuando la Tierra era joven y completamente fundida, los metales pesados se hundieron hacia el núcleo, arrastrados por la gravedad. El hierro, el níquel, y junto a ellos todos los metales del grupo del platino, incluido el paladio, bajaron hacia el centro del planeta hace miles de millones de años. Están ahí, a casi 3.000 kilómetros de profundidad, inaccesibles para siempre. Entonces, el paladio que Carrington aisló en su laboratorio, el que está en los depósitos de Norilsk, el que hay en los catalizadores de los coches, ese paladio no tendría que existir en la superficie. Y sin embargo, existe. La explicación es tan extraña que la primera vez que la lees parece ciencia ficción. Llegó desde fuera. Después de que la Tierra terminara de formarse y su núcleo se separara del manto, el planeta siguió recibiendo impactos de cuerpos rocosos extraterrestres durante cientos de millones de años más. Esos meteoritos traían consigo metales del grupo del platino, incluido el paladio. Ese material llegó demasiado tarde para hundirse al núcleo. Las condiciones ya eran distintas. Se mezcló con las capas superiores del manto, y los procesos geológicos, el magmatismo y la tectónica de placas, lo fueron acercando gradualmente a la superficie a lo largo de millones de años. El paladio que se extrae hoy en las minas llegó aquí desde el espacio exterior, depositado sobre un planeta ya formado, como quien deja algo olvidado en una mesa. Pero lo que más me impresionó cuando profundicé en esto no fue el origen extraterrestre. Fue lo que los isótopos del paladio guardan en su interior. El paladio tiene un isótopo radiactivo, el paladio 107, con una vida media de 6,5 millones de años. Eso significa que en la escala de tiempo de la formación del sistema solar, ese isótopo desaparece relativamente rápido. Todo el paladio 107 original que existía en los primeros momentos del sistema solar lleva miles de millones de años convertido en plata 107. Ya no queda ninguno. Pero la plata que produjo su desintegración sí permanece, grabada en la estructura de los meteoritos más antiguos que conocemos. Cuando los científicos analizan esos meteoritos y encuentran cantidades de plata 107 más altas de lo normal, están leyendo la huella de un paladio que dejó de existir antes de que la Tierra tuviera océanos. La proporción entre esa plata y el paladio estable que queda permite calcular cuánto tiempo pasó entre la formación de ese cuerpo rocoso y el momento en que se enfrió lo suficiente para quedar fijado su registro isotópico. Es un reloj que funciona con la desintegración de un metal y que permite fechar los primeros millones de años del sistema solar con una precisión que ningún otro método ofrece. El paladio que hoy se vende por gramos en mercados especializados tiene grabado en sus isótopos el momento en que los planetas empezaron a formarse. Y hay otra dimensión isotópica que es menos conocida, pero igual de fascinante. En el agua del océano, el paladio está presente en concentraciones tan pequeñas que medirlas fue técnicamente imposible hasta hace pocas décadas. Hablamos de cantidades del orden de picogramos por litro, que es una millonésima
de millonésima de gramo. Pero precisamente porque esas concentraciones son tan pequeñas, el comportamiento del paladio en el océano es muy sensible a los cambios en el ecosistema marino. En las capas superficiales, donde hay mucha actividad biológica, el plancton y las algas absorben el paladio y sus concentraciones bajan. En las profundidades, donde la materia orgánica se descompone, el paladio se libera y sus concentraciones suben. Ese patrón queda registrado en los sedimentos del fondo oceánico, capa por capa, a lo largo de cientos de miles de años. Y analizando la composición isotópica del paladio en esas capas, los investigadores pueden reconstruir cómo era el océano en distintas épocas climáticas. ¿Qué tan activa era la fotosíntesis? ¿Cómo circulaban las masas de agua durante la última glaciación? El metal que llegó del espacio exterior termina siendo también un archivo de la historia climática de la Tierra. Eso es el paladio. Un archivo con dos escalas de tiempo completamente distintas grabadas en el mismo elemento. Y mientras todo esto estaba siendo descubierto poco a poco por los geoquímicos, en los laboratorios de química orgánica estaba pasando algo completamente distinto. Algo que nadie en ese momento entendió que iba a cambiar la medicina para siempre. En los años 70 del siglo pasado, un grupo de químicos orgánicos descubrió algo que en ese momento parecía simplemente una curiosidad elegante de laboratorio, y que 3 décadas después resultó estar detrás de una parte enorme de los medicamentos que la gente toma hoy para tratar el cáncer, la trombosis y las infecciones más difíciles de combatir. Y el protagonista silencioso de esas reacciones era, una vez más, el paladio. Para entender lo que ocurrió, hay que visualizar el problema que tenía la química orgánica en esa época. Sintetizar moléculas complejas era un proceso brutal. No en el sentido poético de la palabra, sino en el sentido literal. Necesitabas temperaturas extremas, reactivos agresivos que atacaban partes de la molécula que no querías tocar, y al final obtenías mezcla de productos donde lo que buscabas aparecía en proporciones bajas, junto a docenas de subproductos no deseados. Era lento, era caro, era impreciso y en muchos casos simplemente imposible para moléculas de cierta complejidad. Lo que descubrieron 3 químicos trabajando de forma independiente, a quienes voy a llamar Vargas, Nishida y Takahara, fue que el paladio podía actuar como intermediario entre 2 fragmentos de molécula que de otro modo no reaccionarían entre sí en condiciones suaves. El átomo de paladio se enganchaba a un fragmento, luego capturaba el segundo. Los acercaba en el punto exacto donde necesitabas que se unieran. Facilitaba el enlace y quedaba libre para repetir el ciclo. Sin consumirse, sin alterarse, con una precisión que los métodos anteriores no podían ni aproximar. Vargas publicó su variante primero. Nishida la suya unos años después. Takahara completó el conjunto con una tercera aproximación que ampliaba los tipos de moléculas con los que podías trabajar. 3 métodos distintos construidos sobre el mismo principio. La comunidad química los recibió con interés académico moderado. Eran herramientas útiles para ciertos problemas de laboratorio. Nadie habló de revolución. Nadie organizó congresos de urgencia. Los artículos se publicaron, se citaron en otros artículos y se fueron depositando en el archivo de la literatura científica sin hacer demasiado ruido. Lo que cambió la percepción fue la industria farmacéutica.
Cuando los laboratorios empezaron a intentar sintetizar moléculas de complejidad extrema para tratar enfermedades donde las moléculas simples no funcionaban, se encontraron con que las reacciones de Vargas, Nishida y Takahara eran la única forma viable de construir ciertas estructuras moleculares con la eficiencia necesaria para producción industrial. Medicamentos para tumores sólidos con estructuras moleculares tan complejas que los métodos anteriores ni siquiera podían producirlas en cantidad suficiente para ensayos clínicos. Anticoagulantes de nueva generación que reemplazaron a fármacos más antiguos con perfiles de seguridad mucho más difíciles de manejar. Inhibidores de enzimas específicas para distintas formas de cáncer. En todos esos casos, el paladio estaba presente en alguna etapa clave de la síntesis, juntando los fragmentos moleculares con una precisión que ninguna otra herramienta química podía igualar. El reconocimiento máximo de la ciencia llegó décadas después de los descubrimientos originales, cuando ya era imposible ignorar la escala de lo que había ocurrido. Para ese momento, se estimaba que aproximadamente una cuarta parte de todos los fármacos desarrollados en las últimas décadas habían pasado por alguna reacción de acoplamiento con paladio en alguna etapa de su síntesis. Una cuarta parte. No es una cifra marginal. Y sin embargo, si preguntas a cualquier persona que toma uno de esos medicamentos si sabe qué papel jugó el paladio en la existencia de esa pastilla, la respuesta es siempre la misma. Ninguno. El metal hace su trabajo y desaparece, sin dejar rastro en el producto final, sin que nadie lo mencione en ningún prospecto. Igual que hace con el hidrógeno. Lo absorbe, lo transforma y sigue. Y mientras la medicina lo usaba para salvar vidas en el laboratorio, el mercado estaba a punto de protagonizar uno de los errores corporativos más costosos de la historia reciente. Una de las empresas automovilísticas más grandes del mundo perdió $1.000 millones por culpa de un metal que la mayoría de sus clientes nunca había escuchado nombrar. No fue por una decisión impulsiva ni por negligencia. Fue por una apuesta racional, bien analizada, respaldada por equipos enteros de especialistas, que resultó completamente equivocada porque la información que necesitaban para acertar simplemente no existía en ningún lugar del mundo. Para entender cómo pasó eso, hay que entender primero cómo funciona el mercado del paladio, porque es uno de los mercados más extraños que existen. La producción mundial de este metal está concentrada en dos puntos geográficos: una región del norte de Rusia y una provincia del sur de África. Juntas, producen alrededor del 80% de todo el paladio que existe en el mercado global. Eso ya es una vulnerabilidad enorme. Pero hay algo que lo hace todavía más inestable. Durante décadas, la información sobre las reservas reales disponibles en esas regiones fue opaca, incompleta o directamente secreta. En el caso ruso, las reservas estratégicas acumuladas durante el periodo soviético eran un dato clasificado. Nadie fuera de un círculo muy reducido sabía cuánto había guardado, ni cuándo podría salir al mercado. En ese contexto, una corporación automotriz que necesitaba grandes cantidades de paladio para sus catalizadores y que veía cómo los suministros rusos llegaban de forma errática e impredecible, tomó una decisión que sobre el papel tenía toda la lógica del mundo: acumular reservas propias a los precios del momento para protegerse de una posible escasez futura. La empresa, a la que voy a llamar Vantara Motors, tenía a sus mejores analistas trabajando en el escenario.
Los números decían que los suministros seguirían siendo inestables. Los números decían que el precio iba a subir. Los números decían que comprar ahora era más barato que comprar después, cuando la escasez fuera real. Compraron. Compraron cantidades enormes a precios altos. Y poco después, sin que nadie lo hubiera anticipado, entraron al mercado volúmenes de paladio ruso que nadie sabía que existían. Reservas que habían permanecido guardadas durante años salieron de golpe. El precio se desplomó. Vantara Motors se quedó con un inventario gigante de metal que ahora valía una fracción de lo que habían pagado. Las pérdidas superaron los $1.000 millones. Un solo metal. Una sola decisión. $1.000 millones. Lo que me parece más revelador de esta historia no es el error en sí, sino lo que demuestra sobre la naturaleza del mercado. Vantara Motors no era una empresa pequeña tomando decisiones a ciegas. Tenía miles de analistas, acceso a información privilegiada de la industria, décadas de experiencia comprando materias primas en mercados volátiles. Y aún así, perdió $1.000 millones porque los datos reales sobre las reservas rusas no estaban disponibles para nadie. No podías comprarlos con dinero. No podías conseguirlos con contactos. Sencillamente, no existían en el espacio público. Y cuando el mercado de un material crítico depende de información que solo conoce un gobierno que no tiene ninguna obligación de compartirla, todos los modelos de predicción del mundo se convierten en papel mojado. El precio del paladio llegó a superar al oro en ciertos períodos. Un metal que la mayoría de la gente no podría identificar en una foto valía más por gramo que el metal que lleva siendo símbolo de riqueza durante milenios. Y esa situación generó una pregunta que los ingenieros de la industria automotriz llevan años intentando responder. Si el paladio es tan caro y tan geopolíticamente vulnerable, ¿por qué no reemplazarlo por platino en los catalizadores de los motores de gasolina? La respuesta a esa pregunta es más complicada de lo que parece. Y mientras la industria sigue buscando esa respuesta, el paladio sigue siendo irreemplazable en otro contexto completamente distinto. Uno que tiene poco que ver con los coches y mucho que ver con salvar vidas de una manera que casi nadie conoce. El mismo metal que los mercados financieros convirtieron en objeto de especulación y que le costó $1.000 millones a Vantara Motors, está siendo implantado en este momento dentro de tumores cancerosos en hospitales de todo el mundo. No como metáfora, literalmente. Pequeños cilindros metálicos que contienen un isótopo radiactivo del paladio se insertan directamente en el tejido del tumor y lo irradian desde adentro durante semanas hasta que la fuente se agota. El isótopo en cuestión es el paladio 103, que no existe en la naturaleza, sino que se produce artificialmente en reactores nucleares. Tiene una vida media de algo menos de 17 días. Eso significa que en ese periodo emite la mayor parte de su radiación y luego va disminuyendo hasta quedar prácticamente inactivo. Los cilindros, que miden menos de 1 centímetro de largo y apenas unos milímetros de diámetro, se implantan directamente en la zona del tumor mediante un procedimiento quirúrgico relativamente preciso. La radiación que emiten alcanza el tejido tumoral circundante con mucha más intensidad de lo que lo haría un haz externo que tiene que atravesar tejido sano para llegar al objetivo. El daño al tejido sano es significativamente menor.
Una vez que los cilindros han agotado su actividad, en la mayoría de los casos no es necesario extraerlos. Se quedan dentro del cuerpo para siempre, completamente inertes, sin causar ningún efecto adicional. Este método se usa especialmente en ciertos tipos de tumores localizados donde la precisión de la irradiación marca una diferencia enorme en la calidad de vida del paciente durante y después del tratamiento. Y hay algo en esa imagen que me resulta imposible de sacudir cuando la pienso. El mismo elemento que confundió a dos científicos respetados hasta el punto de hacerlos anunciar una fusión nuclear imposible. El mismo metal que un empresario del siglo XIX guardó en secreto durante décadas. El mismo material que un consorcio ruso liberó al mercado y hundió las apuestas de Vantara Motors. Ese metal está ahora dentro de personas enfermas haciendo un trabajo silencioso y preciso que los métodos anteriores no podían hacer con esa exactitud. Pero el paladio no actúa solo en el cuerpo humano desde afuera hacia adentro, como hace el implante radiactivo. También actúa desde el principio, en el laboratorio donde se fabrican los medicamentos que esa persona va a tomar. Ya hablé antes de las reacciones de acoplamiento que Vargas, Michida y Takahara desarrollaron y que tardaron décadas en ser reconocidas. Pues bien, muchos de los fármacos que se usan en oncología, en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y en infecciones resistentes existen como productos industriales precisamente porque esas reacciones con paladio permitieron sintetizarlos de manera eficiente. El metal está en el origen del medicamento y en algunos casos también dentro del paciente al mismo tiempo. Dos papeles completamente distintos. Un solo número en la tabla periódica. Y mientras todo esto ocurre en los hospitales y en los laboratorios farmacéuticos, hay una historia paralela que casi nunca se cuenta, la de lo que le pasa al paladio cuando sale al mundo, cuando se dispersa, cuando se convierte en parte del entorno sin que nadie lo haya planeado así. El metal que supuestamente hace tu coche menos contaminante está envenenando silenciosamente los suelos de las ciudades más grandes del mundo. Y nadie habla de eso en los mismos titulares donde se celebra su papel ecológico. No es una teoría. Es lo que muestran los datos recogidos en estudios de suelos urbanos realizados en Europa durante las últimas 2 décadas. Y las cifras son lo suficientemente incómodas como para que merezcan atención. El catalizador de un vehículo trabaja en condiciones extremas. Temperaturas que suben y bajan cientos de grados con cada arranque y cada parada. Vibraciones constantes. Una corriente continua de gases corrosivos pasando a través de su estructura cerámica. El paladio está depositado sobre esa estructura en forma de nanopartículas. Partículas tan pequeñas que son invisibles incluso para la mayoría de los microscopios convencionales. Y aunque la mayor parte de esas partículas se quedan donde tienen que estar durante toda la vida útil del catalizador, una fracción muy pequeña se libera con los gases de escape y se deposita en el entorno. Muy pequeña, multiplicada por cientos de millones de vehículos durante décadas, deja de ser pequeña. En los suelos de las cunetas de las autopistas más transitadas de Europa Central, las concentraciones de paladio han aumentado en las últimas 3 décadas hasta niveles comparables a los de contaminantes tradicionales como el plomo o el cadmio, que llevan décadas siendo monitorizados y regulados. El paladio no se regula de la misma manera. No tiene los mismos límites establecidos.
no aparece en los mismos informes de calidad ambiental. Está ahí, acumulándose, y el marco regulatorio todavía va muy por detrás de la realidad. Lo que ocurre después es donde la historia se complica. En la mayoría de sus formas estables, el paladio es químicamente muy poco reactivo. Eso es parte de lo que lo hace valioso. Pero las nanopartículas no se comportan igual que el metal en bloque. A escala nanométrica, la relación entre superficie y volumen cambia de forma radical, y eso altera completamente cómo interactúa el material con su entorno. Los ácidos orgánicos que secretan las raíces de las plantas y los microorganismos del suelo pueden disolver esas nanopartículas más fácilmente de lo que disuelven el metal sólido. Eso significa que el paladio empieza a estar disponible para ser absorbido por la vegetación de los márgenes de las carreteras. Y lo que absorbe la vegetación entra en la cadena alimentaria. Los estudios en ecosistemas acuáticos muestran concentraciones elevadas de paladio en los sedimentos de ríos que atraviesan zonas urbanas densas. Organismos filtradores, como los mejillones de río y ciertos crustáceos, acumulan metales del grupo del platino desde el agua que filtran. La toxicología de las nanopartículas de paladio para los organismos acuáticos está en fase de investigación activa, y los resultados preliminares muestran efectos sobre el crecimiento de algas y cambios en el comportamiento de peces a ciertas concentraciones. No estamos ante una crisis aguda. Las concentraciones actuales en la mayoría de los puntos medidos están por debajo de los umbrales de toxicidad inmediata. Pero la tendencia es clara y continua. Y los métodos toxicológicos desarrollados para evaluar iones metálicos en solución no son directamente aplicables a nanopartículas, lo que significa que nuestra capacidad de evaluar el riesgo real va incluso más lenta que la acumulación del problema. Hay una paradoja en el centro de todo esto que resulta difícil de ignorar. El paladio entró masivamente en la vida cotidiana como solución a un problema ambiental: la contaminación de los gases de escape de los motores de combustión. Y mientras cumple esa función de manera efectiva, reduciendo emisiones de monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno de forma muy significativa, dispersa al mismo tiempo un contaminante nuevo cuyo impacto a largo plazo todavía estamos aprendiendo a medir. No es una razón para descartar los catalizadores. El balance sigue siendo positivo. Pero sí es una razón para no celebrar ninguna solución tecnológica como si fuera completamente limpia, porque la complejidad del mundo real siempre encuentra la manera de añadir una capa más al problema. Y ahora volvemos al punto donde empezamos. Aquel investigador revisando datos que no cuadraban. Aquel sistema que consumía menos energía de la que producía según sus instrumentos. El paladio saturado de hidrógeno comportándose de una manera que los modelos estándar no terminan de explicar del todo. Todo lo que hemos recorrido en esta historia, el origen extraterrestre del metal, el secreto comercial de Carrington, el escándalo de Arenas y Solís, las reacciones que tardaron 30 años en ser reconocidas, los 1.000 millones perdidos por Vantara Motors, los implantes radiactivos en tumores, las nanopartículas en los suelos de las ciudades. Todo eso confluye en una imagen de un material que parece diseñado para resistirse a ser comprendido del todo. El paladio tiene hoy un papel en la energía del hidrógeno que nadie habría predicho cuando los catalizadores de los coches eléctricos empezaron a amenazar su mercado principal. Las membranas de paladio permiten purificar hidrógeno con una selectividad que ningún otro material iguala.
Solo el hidrógeno puede atravesar la red cristalina del paladio caliente. Ningún otro gas. Esa propiedad, la misma que llevó a Arenas y Solís a creer que estaban viendo fusión nuclear, resulta ser exactamente lo que necesita la industria del hidrógeno para producir combustible de alta pureza para la celda de combustible. El metal que parecía atado al motor de combustión resulta ser también una pieza clave en el sistema energético que viene a reemplazarlo. Los sensores de hidrógeno basados en paladio detectan fugas en concentraciones muy bajas, mucho antes de que el gas alcance niveles de riesgo, porque la resistencia eléctrica del metal cambia de forma medible cuando absorbe hidrógeno, incluso en cantidades mínimas. Esa misma absorción que generó el mayor escándalo científico de las últimas décadas, se convierte en la base de un sistema de seguridad crítico para la infraestructura energética del futuro. La historia del paladio es en realidad la historia de cómo una propiedad puede ser simultáneamente una fuente de confusión y una herramienta de precisión, dependiendo de quién la mira y con qué pregunta. Lo que me quedo de todo esto no es la anécdota del escándalo, ni la cifra de los 1.000 millones perdidos, ni el dato asombroso de las 900 veces su volumen en hidrógeno. Lo que me quedo es algo más difícil de resumir en una sola frase. Carrington no buscaba un elemento nuevo, buscaba impurezas en el patino. Arenas y Solís no buscaban el escándalo. Buscaban entender algo que sus instrumentos les decían que era real. Vargas, Nishida y Takahara no buscaban cambiar la medicina. Estudiaban reacciones que les parecían elegantes. Los geoquímicos que descubrieron que los isótopos del paladio en los sedimentos oceánicos registran la historia climática de la Tierra no estaban buscando un archivo del pasado. Estaban midiendo concentraciones de metales en agua de mar. Ninguno de ellos apuntó directamente a lo que encontró. Todos miraban en una dirección y vieron algo en otra. Eso no es un accidente ni una casualidad repetida. Es la manera en que funciona el conocimiento real cuando no está forzado. El conocimiento que se busca directamente con una agenda fijada de antemano tiende a encontrar lo que ya espera encontrar. El conocimiento que aparece cuando alguien simplemente mira con atención algo que le resulta curioso llega sin avisar, desde el ángulo donde nadie estaba mirando. El paladio lleva más de 2 siglos siendo ese tipo de sorpresa. Primero para Carrington, luego para la electroquímica, luego para la síntesis orgánica, luego para la medicina nuclear y ahora para la energía del hidrógeno. Cada generación creyó que lo había entendido del todo, y cada vez el metal encontró la manera de tener algo más que mostrar. Y eso me lleva a la pregunta que quiero dejarte antes de terminar. Vivimos en una época donde se financia la ciencia que promete resultados concretos en plazos definidos, donde los proyectos sin aplicación inmediata visible tienen cada vez más dificultades para conseguir recursos, donde la utilidad práctica se ha convertido en el criterio principal para decidir qué merece ser estudiado. Pero todos los usos más importantes del paladio, sin excepción, nacieron de investigaciones que en su momento no tenían ninguna aplicación práctica evidente. Ninguna. Entonces, la pregunta es esta. Si hoy existe un material, un fenómeno, un comportamiento que los científicos encuentran curioso, pero que no tiene ninguna utilidad obvia, y nadie lo financia porque no promete resultados inmediatos, ¿cuántas historias, como la del paladio, estamos dejando sin escribir, sin saberlo?
Escríbeme tu respuesta en los comentarios. Me interesa genuinamente lo que piensas sobre esto. Y si esta historia te pareció tan fascinante como a mí cuando la descubrí, dale like y suscríbete al canal. Cada semana hay una historia nueva en la tabla periódica esperando ser contada.